Bisiata de Shmaya, con la ayuda del cielo. Dice Rav Yaakov Neumann, Sejas del Librajá, que no hace falta mucha inteligencia para creer en Hashem, que Hashem creó el cielo y la tierra, los cielos y la tierra. No hace falta mucha inteligencia. Eso no quiere decir que no seamos inteligentes, seguro que sí. Yo recuerdo que había, salvando todas las diferencias, pero había un cómico que él escribía dibujitos, seguramente que todos conocen a la muñequita esa que él dibujaba, que igual no la voy a nombrar, pero en una de sus bromas él decía, había un aviso en la televisión, era como una especie de historieta que tiene como, no sé cuánto, 50, 60 años tal vez, pero que todavía se sigue viendo, y la publicidad decía, era una máquina de lavar la ropa, una lavadora, decía, la lavadora es tan simple de usar que hasta los niños pueden usarlos. Entonces la niñita de la protagonista decía, para decir que las mujeres tontas pueden usar este lavarropa, nos usan a nosotros. Así decía la broma, en broma por supuesto. Y con eso no quiere decir que para creer en Hashem, hasta un tonto puede creer en Hashem, seguro que no. Pero no hace falta mucha inteligencia para descubrir. Por supuesto que Abraham Avinu sí necesitó mucho, porque nadie creía, eran todos idólatras en la época de Abraham Avinu. Pero hoy en día nosotros vemos la creación, vemos todas las cosas que suceden en la creación, vemos la impotencia de la tecnología contra la fuerza de la naturaleza, que en realidad no es la fuerza de la naturaleza, sino es la fuerza de Hashem. Cuando nosotros vemos que de repente cae un poco de nieve y todos nos quedamos paralizados, no tenemos lo que hacer. Entonces decimos, ¿cómo puede ser? Tanta tecnología tenemos, tanta, y nada, y no podemos. Viene un tornado, viene un huracán, viene un tsunami, viene esto, viene el otro, vienen las cosas y nosotros, una erupción de un volcán, lo aleno, un terremoto, que no nos pase nada. Pero todo eso nos muestra cuánto nosotros dependemos de Hashem y quién es el que gobierna el mundo. La epidemia, 2 años estamos ya con esta epidemia tan conocida y tan desconocida también, porque hay tantas discusiones y tantas diferencias con respecto a su vacuna, a su tratamiento, que todavía ni se sabe cómo tratarlo, y todo esto muestra cuánto nosotros somos débiles, aunque nos creemos fuertes. Por eso, lo que dice acá Rav Neumann, que lo dijo hace, no sé, 60, 70 años tal vez, no hace falta ser muy inteligente, no hace falta una inteligencia especial para poder creer en Hashem, que Hashem creó los cielos y la tierra. ¿Qué es más fácil? ¿Creer que Hashem creó los cielos y la tierra o decir que explotó una galaxia en algún lugar y de repente aparecimos nosotros, ¿no es cierto? Y que primero había monitos y que después de los monitos nos hicimos hombres. A mí me parece que es mucho más fácil creer. Lo que pasa es que a un científico le cuesta mucho creer en cosas que él no vio. El científico se rige por lo que vio y nada más. Y él no acepta nada que no haya visto. Además, con la creencia de creyendo que Hashem creó el mundo, que Hashem creó los cielos y la tierra, toda su ciencia se va. ¿Para qué estudió? ¿Para qué es un científico? ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Hay un versículo, nos dice así Rav Neumann, hay un versículo que dice, Dios, Hashem, es fe y en él no hay injusticias. Y pensando solamente un poquito, ya necesitamos creer en Hashem, no hay otra posibilidad. La categoría más alta de la fe, ¿cuál es? A ver, vamos a empezar hoy con las preguntas.
¿cuál les parece a ustedes que es la categoría más alta de fe? Repito la pregunta, no hace falta. ¿Cuál es la categoría más alta de fe? Bueno, vamos a decir lo que nos dice el libro, ya que nadie quiere opinar. Es creer en Hashem cuando nosotros vemos cosas que están contra nuestro pensamiento. Y todo esto nos despierta preguntas muy fuertes sobre la forma en que Hashem maneja el mundo. No podemos entender que Hashem maneja el mundo de esa forma. Y esta es una prueba muy fuerte para nuestra fe. Por eso, cuando creemos también, cuando vemos que está todo en contra, esa es la verdadera fe, la fe más fuerte. Y si una persona va a preguntar ahora, y él de repente queda, a ver, él se aparta, él no quiere, vamos a decir que él se separa de la fe. ¿Por qué? Porque él dice que no es posible. No es posible, no es posible para nosotros, a ver cómo me distraen acá. מתוך הכרה שלא ייתכן שנברא יבין את בוראו. Cuando nosotros vemos que es imposible reconocer que nosotros, que somos las creaciones de Hashem, no podemos entender a nuestro Creador, entonces eso puede provocar que una persona se separe de la fe. Y esta es, cuando nosotros creemos en esa situación, ahí estamos en lo máximo de nuestro nivel de fe. Y esto es lo que aparece en el versículo que acabamos de ver. Y la verdadera fe la encontramos cuando decimos que no hay injusticias. Con todo lo que nosotros vemos, de todas maneras, no hay injusticias. Y a pesar de que lo que nuestros ojos ven, nosotros podemos equivocarnos y podemos pensar que acá sí hay una injusticia, Hashem Shalom, nosotros proclamamos que no hay injusticia. En la conducción de Hashem no hay injusticia, aunque nosotros no entendamos, nosotros sabemos que esto es siempre lo mejor. Esta prueba la pasamos todos. Bueno, en realidad no todos. El Rab dice acá, la pasamos todos. Nosotros no la pasamos porque no tenemos la edad para haberlo pasado. Pero tanta gente pasó por esta prueba cuando prácticamente la tercera parte de los Yudim, entre ellos muchas personas justas, muchas personas sabias, muchas personas inocentes, muchos niños, grandes, hombres y mujeres, todos ellos cayeron en lo que nosotros sabemos que fue el Holocausto. Ciudades enteras desaparecieron de los mapas, ciudades completas, y no quedó de ellos ni siquiera el recuerdo. O sea, el recuerdo sí queda, por supuesto. Yo sé que mis abuelos nacieron en la ciudad de Vishkov, y que ahí estaba el Vishkov Rebbe, pero es todo lo que sé, nada más. De repente me encuentro con otra persona que también, los familiares de él nacieron en esa ciudad. Mucha gente que familiares nacieron en esa ciudad, pero esa ciudad no existe hoy en día. Lo que pasa es que mis abuelos viajaron antes de la guerra, entonces ellos, pudieron salvarse. Baruch Hashem. Con todo esto, nosotros necesitamos creer con fe completa que no hay injusticias y, por supuesto, que todo lo que Hashem hace lo hace para bien, y creer con el corazón, sin ninguna duda, de que todo está hecho a base de un cálculo preciso. Yo puedo dar el ejemplo con un primo.
un primo de mi, un primo de mi padre, un primo hermano de mi padre, que él llegó, yo era muy chico, y de repente sonó el timbre de mi casa en la Argentina, y yo bajé a abrir. De repente un hombre me empezó a hablar en yiddish, yo no entendía nada, por supuesto. Y entonces, bueno, de repente me nombró a mi papá, nombró a mi abuela, y entonces ahí empecé a entender. Este hombre era primo hermano de mi padre, mi abuela era la tía de él decía la Doda Genia, y él venía a buscar a su familia. Él había perdido a la madre en el Holocausto, él era muy chico, y, y él perdió toda la generación. ¿Por qué? Porque él vio cuando a la madre se la llevaban a la cámara de gas. Y lo vio, y él se dijo, ¿dónde está Hashem? ¿Y cómo se le puede entender a una persona esto? Es muy difícil. Es muy difícil. Hay que ser muy fuerte en ese momento y siempre para poder mantenerse firme con una cosa así. No es para nada fácil. Y yo le hablaba, bueno, después, más adelante, en ese momento era muy chico. Después cuando yo vine a Israel, yo le hablaba, pero el hombre ya tenía pasado los 80 años en ese momento, y cómo hacerla entender. Cuenta acá el Rav Neumann, escuché un ejemplo de boca del Hazon Ish. Perdón, no lo cuenta Rav Neumann, lo cuenta Rav Weifus. Rav Weifus nos trajo la historia de Rav Neumann y ahora nos cuenta sobre el Hazon Ish, Sexta Libraja. Lo sigue diciendo Rav Neumann, continuando con sus palabras, que escuchó del Hazon Ish. Porque Rav Neumann él vivió en Europa, pero después trajo su yeshiva aquí a Petah Tikva. Escuchó del Hazon Ish que cuando nosotros vemos un sastre, hoy ya no existen estas cosas. Antes había un oficio, sastre, que él cortaba telas y hacía ropa. Bueno, hoy en día los chinos hacen ropa nada más. Pero el sastre toma sus tijeras muy grandes y empieza a cortar una tela muy valiosa, la empieza a cortar en pedacitos. Y nosotros estamos seguros de que está destruyendo todo ese trozo de tela lo está destruyendo. Sin embargo, que vemos después que de ahí, de todos los cortes que hace, saca una prenda muy valiosa. Cuando nosotros no estamos dispuestos a, nos dice acá, cuando no estamos dispuestos a estudiar el Talmud y solamente estudiamos Mishnayot, con seguridad no vamos a pretender estudiar algo que está por encima de lo que nosotros podemos entender. Sabemos que tenemos cierto límite y así nosotros podemos saber que Hashem no nos dio la inteligencia suficiente para que nosotros podamos conocer sus caminos. Nosotros estamos muy limitados en todos los sentidos, también en la vista, también en la inteligencia. Hashem creó el mundo con una sabiduría única y nosotros no entendemos. Algún día vamos a entender. Hay muchas cosas que con el transcurso de los años vamos entendiendo, pero otras que no, que pasa el tiempo y no entendemos, pero con seguridad después de los 120 años lo vamos a entender. Así nosotros que no tenemos la posibilidad de entender los caminos de Hashem, sino que esto es algo que está por encima de nuestro alcance. Y esto es lo que dijo el Hazon Ish. Y ahí está el secreto de la fe. Nosotros no entendemos, pero sí creemos. Lo principal en la fe es creer en Hashem cuando todo está en contra de nuestra inteligencia, de nuestro pensamiento. Y por eso la prueba
de, por ejemplo, el Nisayona que da a Gadol Mikol Anisionot. La prueba que pasó Abraham Avinu con el sacrificio de Isaac fue la prueba más grande de todas las pruebas. ¿Por qué? Porque esto estaba contra el pensamiento, contra el entendimiento, estaba contra todo. Porque de repente Abraham Avinu, Hashem le aseguró que de él iba a salir la descendencia. Hashem le dijo a Abraham Avinu que iba a tener un hijo y que de ese hijo iba a salir el pueblo de Israel. Y esto, ¿cuándo pasa? Cuando Abraham Avinu tiene 100 años, tiene Isaac. Ahora Abraham Avinu tiene 137 años, este hijo tiene 37 años, y Hashem le pide que lo sacrifique, que lo entregue. Y Abraham lo hace. Abraham cree en Hashem firmemente. Abraham no se queja, no dice nada. Pero ¿de dónde va a salir el pueblo de Israel si lo mata? ¿Por qué? Porque ahora que tenga hijos está bien. Cuando tenía 100 años era imposible que tenga hijos y tuvo. ¿Por qué? Porque para Hashem no hay nada imposible, por supuesto. Pero ahora tiene 137 y Sara 127. Y si lo mata Isaac todavía no tiene hijos. ¿De dónde va a salir? Además que Hashem le dijo que de él iba a salir y ahora lo tiene que matar. Entonces, todo esto es una cosa que muy fuerte. Sin embargo, Abraham ni preguntó siquiera y fue a hacerlo con toda su fe, con toda su confianza en Hashem. A pesar que le dijo que de Isaac va a salir su descendencia y ahora lo tiene que degollar. Pero Abraham vino, no preguntó, como dijimos, no preguntó nada. Él creyó en Hashem firme, con una fe simple, hasta cuando todo estaba en contra del entendimiento. Y nosotros conocemos la palabra, siempre, nuestros sabios siempre hablan así, aunque en realidad no las conocemos. Nosotros conocemos las palabras de Rabbi Haim Soloveitchik, que así dijo: la obligación de creer comienza cuando se terminó la inteligencia de la persona. Y dijo el Maran Rosh Yeshive, el Rabbe Elazar Menachem Man Shach, dijo en las leyes de arrepentimiento que, a ver, ¿qué es lo que dijo? No, perdón, no dice aquí lo que dijo, sino que esto podemos profundizar en las leyes de arrepentimiento que trajo el Avi Esri, el Rav Shach, el libro. Ahora tenemos muchas cosas muy bonitas. De varios de nuestros sabios. Nosotros sabemos que todos los elementos tecnológicos, también las computadoras, el Zoom, los teléfonos, todo está hecho solamente para la Torah, todo para que podamos aprender, podamos aprender y para creer en Hashem también, por supuesto. A ver, un segundo. Nosotros todos conocemos los aparatitos de control de rutas, control de caminos, lo que se llama GPS, ¿no es cierto? Todos conocemos esto, nadie lo deja conocer. Hace muchos años no se conocía tanto, pero hoy en día todo se conoce. Y esto, aunque no lo crean, esto puede ser algo muy importante para fortalecer nuestra fe. Vamos a ver cómo. Cosas que nos cuesta creer, la vamos a poder entender y la vamos a poder comprender a partir de esto. Rabbi Abraham Elimelech Biderman, Shlita, que
para nuestras clases de Emuná es fundamental, porque yo pude ver que de cada palabra de la Torá él saca Emuná, saca fe, de cada palabra. Él puso delante nuestro un estudio muy importante sobre lo que es fe y confianza en Hashem, tranquilidad del alma, que podemos aprender de estos aparatitos GPS. La persona que tiene un aparatito de estos, dice Rav Biderman, él anda tranquilo también por lugares que no conoce, sabiendo que tiene en qué apoyarse. En realidad todos sabemos en quién podemos apoyarnos, ¿no es cierto? En Hashem, por supuesto, pero la gente que va por un camino, lamentablemente, se termina apoyándose en estos aparatitos y no en Hashem. Porque este aparatito, como sabemos, nos puede llevar al lugar donde nosotros queremos ir sin conocer ni siquiera una ruta. Y sobre esto nosotros podemos estudiar y podemos saber que estando pegados a Hashem, sabiendo que en todo momento y en toda situación Hashem está junto a nosotros y nos lleva por el camino correcto, por el camino que nos va a llevar a la finalidad. Tenemos que destacar también que no es conveniente apoyarnos 100% en este tipo de aparatitos y cerrar los ojos, solamente ver lo que dice esto. A mí me pasó una vez que hace muchos años, yendo al cótel, de repente había mucho tráfico aquí y allá, y este aparatito me desvió por otro camino. De repente veo delante mío una calle que va subiendo una montaña y cada vez se va cerrando más. Pero era un pueblo árabe. Y arriba de todo veía como un amontonamiento de gente, muy, muy extraño, muy sospechoso y aparentemente muy, muy peligroso. Entonces, en el primer momento que pude dar la vuelta, di la vuelta y me escapé de ahí. Y después le pedí al aparatito que me pida que me dé otro camino. Yo conocía el camino recto, pero aparentemente el camino recto estaba muy ocupado. Y muchas veces pasa que aquí en Israel nos lleva por caminos que no son muy confiables o muy seguros. O sea, nos va a llevar a destino, pero no es una cosa muy sencilla. Y bueno, como decíamos, que el aparatito este nos puede llevar a lugares no para nuestro bien, a distintos pueblos o distintas rutas peligrosas, y hay cosas sabidas sobre esto, y bueno, yo mismo lo supe. También hasta tal punto que una persona puede quedarse en un camino sin saber o sin poder o desviarse mucho sin necesidad, muchas veces. ¿Por qué? Porque de repente aparece un embotellamiento en determinado lugar. Y anoche mismo me pasó eso, que me llevaba, yo tengo un camino de aproximadamente 25 minutos de aquí hasta mi casa, y cuando salgo de aquí me manda por otro camino, muchísimo más largo, y me dice que voy a tardar 20 minutos más. Pero por el camino normal iba a tardar 50 minutos más. No me dio muchas ganas de dar vuelta y no le hice caso. Y Baruch Hashem, a medida que pasaban los minutos, me iba descontando minutos, como que el tráfico se fue alivianando y pude llegar, no a la hora justa que tenía que llegar a casa, llegué un poquito más tarde, pero no fue tanto el retraso. Otra cosa que podemos estudiar aquí. Primero que si apoyarnos al 100% solamente en Hashem, no hay otra cosa. No podemos apoyarnos en nadie más sino en Hashem. Otro estudio que podemos aprender, dice Rav Biderman, del GPS, que también cuando una persona no escucha su voz, el GPS me dice que vaya para tal lugar y yo voy para el otro lado. Entonces, ¿qué hace? Yo no hice lo que quería
y me busca, piensa un recorrido nuevo, ¿y qué hace? Y otra vez me trata de hacer volver por ese camino. Eso es lo que justamente me pasaba ayer. Ayer me pasaba eso, que yo iba para el otro lado y después buscaba dónde yo podía dar la vuelta para retomar ese camino y ir para el otro lado que él quería. Y esto me lo puedo hacer no una vez, sino muchas veces. Nosotros, esto nos muestra que ninguna persona tiene que desesperar. ¿Cuándo? Cuando el camino nos lleva por donde nosotros no queremos. Yo puedo querer ir a la derecha y el aparatito este me lleva a la izquierda. Y de repente yo voy a la derecha y el aparatito no se enoja conmigo. Simplemente me dice, no, por favor. Yo te dije que vayas a la izquierda, ve a la izquierda. Y me lo dice una vez, 2 veces, 100 veces me lo va a decir. Sin enojarse. Sin enojarse. Y otra vez me va a ofrecer. Por eso, a veces cuando no estamos, a veces nos pasa, a todos nos puede pasar, que nos desviemos del camino correcto. Y entonces Hashem trata de corregirnos. Nosotros mismos a veces podemos querer intentar corregirnos. Y hay veces que decimos, no, ya está, me fui, como dicen, me fui a los caños, ¿no es cierto? Me fui a cualquier parte y ahora no tengo retorno. Sí hay retorno, siempre hay retorno, siempre Hashem nos puede recibir otra vez y nos puede ayudar a que volvamos al buen camino, siempre. No tenemos por qué desesperar. Hashem nos puede llevar otra vez al camino correcto y que estemos donde tenemos que estar. A pesar de habernos equivocado 1, 2 veces y no hacer caso y no escuchar, otra vez Hashem viene de vuelta y nos va a tratar de enderezar, tratar de mostrarnos cuál es el camino correcto. No resignarnos y decir, bueno, ya está, ya me caí y ahora no puedo levantarme. No, sí puedo levantarme, sí puedo volver al camino correcto. Otra cosa que podemos estudiar, miren cuántas cosas podemos estudiar de este aparatito, que siempre, no, es lo que acabo de decir, lo dije sin leerlo, no desesperar y que siempre podemos volver al camino correcto, Baruch Hashem. Rabbi Shlomo Levinstein, Shlita, él agrega algo más y nos dice, y nos cuenta, no específicamente sobre el aparatito GPS, sino sobre el programa que la mayoría de la gente usa, que es el Waze. Este aparatito no solamente sabe el camino, me da varias posibilidades de camino, todos lo conocen, no hace falta que yo lo explique, sino que también él puede pensar lo que pasa en el camino, qué pasa en ese momento. ¿Qué pasa en ese momento en las partes del camino y decirme cuánto voy a tardar? Es increíble, la verdad que increíble el poder de cálculo que tiene para cuando me dice que voy a llegar a tal hora, a tal lugar, casi nunca se equivoca, casi nunca. Es algo maravilloso. Y yo digo, no, pero si el camino está libre, yo voy a llegar más rápido y no, yo voy a llegar en general cuando me lo dice. Vamos a imaginar. Así dice Rabbi Shlomo Levinstein, un yudí que sale de Benebrak en camino a Jerusalén. Él sabe que en la salida de Benebrak hay una intersección, ahí está la entrada de la ruta, y que ahí hay que doblar a la derecha. Todos lo sabemos. Todos los que conocemos Benebrak y alguna vez quisimos ir para el lado de Jerusalén, sabemos que ahí hay que tomar a la derecha. Pero ¿qué pasa? Ahora el aparatito este me dice que tengo que ir, nosotros lo ponemos igual, sabemos cuál es el camino, lo encendemos igual. ¿Por qué lo encendemos? Porque de repente, si hay algún atascamiento de tránsito muy fuerte en algún lugar, nos va a encontrar un camino, ¿cómo se dice? Otro camino, más fácil. Nos va a encontrar otro camino para llegar al mismo lugar. Y entonces, ¿qué pasa? De repente nosotros vemos que el aparatito este, en vez de decir que salgamos a la derecha, nos dice que salgamos a la izquierda.
¿Qué hacemos ahora? ¿Escuchamos su voz? ¿No la escuchamos? Nosotros sabemos cómo llegar a Jerusalén, que tenemos que doblar a la derecha. Y es el camino aceptado, es el camino para llegar a Jerusalén. Aunque hay quien canta que todos los caminos llegan a Jerusalén, ¿no es cierto? Bueno, a pesar de todo, muchas veces nosotros escuchamos el consejo de este aparatito. ¿Por qué? Porque también cuando en este momento nosotros no entendemos lo que pasa, cambiar el camino común, ¿qué va a ser? Hay que cambiarlo porque nosotros no sabemos lo que pasa en el camino. En el camino puede haberse atascado la ruta, puede haber un corte de ruta de repente y nosotros estamos a una distancia grande de ese corte de ruta y no lo vemos, por supuesto. Pero el aparatito sí sabe. ¿Por qué? Porque está conectado con todo o con las informaciones que da la gente y entonces tal vez vamos por otro camino que es más largo y vamos a llegar más rápido por distintas circunstancias que, por supuesto, este aparatito, este programa es muy sabio en ese sentido y él ve la foto completa, lo que nosotros no vemos. Y pregunta el Rab Shlomo Levinstein lo mismo que preguntó Rabbi Biderman. ¿Acaso nosotros nos apoyamos en Hashem de la misma forma? Nos apoyamos al 100% en Hashem. Hashem seguro que sabe todo, Hashem ve todo lo que pasa. Y nosotros no nos apoyamos en Hashem de la misma forma que nos apoyamos en un aparatito como este. ¿Cómo puede ser? Nosotros tenemos que creer con fe completa que si Hashem conduce, nos lleva a nosotros por determinado camino, también cuando ahora nosotros no entendemos o pensamos que no es para nuestro bien, pero este es el verdadero bien. Lo que Hashem hace es el verdadero bien con todos nosotros, porque Él es Tov Umetiv, Él hace el bien y mejor, y Él quiere solamente hacernos el bien. Ahora nos vamos a Rabbi Biderman, directamente a los libritos de él, de Rabbi Biderman. Y primero vamos a ver algo que tiene que ver un poquito con la perashá de la semana pasada, pero es muy importante para nuestro tema. En la perashá estaba escrito, la perashá pasada, perashá Tetzaveh. Ve'ata tetzaveh et bnei Israel vayhu eleja shemen zait zach katit lamaor. Y ordenarás a los hijos de Israel que tomen para ti aceite de oliva puro, machacado para iluminar. Y Rashi dice que machacado para iluminar y no machacado para las ofrendas. Así dice Rashi. Y en el tratado de Menahot, o sea, ahí es donde Rashi explica esto, explica sobre esto el Hatán Sofer, que lo que está dicho en otra Gemara, en el tratado de Megilá, dijo Rabbi Itzhak, si una persona dice, me esforcé y no encontré, no le creas. ¿Qué es esto? Me esforcé en el estudio de la Torá y no encontré, no descubrí nada, no supe, no entendí. Si la persona dice así, no le creas. Si la persona dice, no me esforcé y encontré, tampoco le creas. Si la persona dice, me esforcé y encontré, ahí le vas a creer. ¿Y esto de qué estamos hablando? Estamos hablando en palabras de Torah, en estudio de Torah. Pero en lo que tiene que ver con trabajar y comerciar, toda la ayuda viene del cielo. Acá no hay me esforcé y encontré. Me esforcé, fui pícaro, fui inteligente con un trabajo y ahora encontré la riqueza. No, acá no creemos. Acá el esfuerzo no tiene relación
con lo que es el éxito en el trabajo o en el comercio. Por eso, todo esto que dice la Gemara, de que me esforcé y encontré, le creemos, es solamente en lo espiritual. En lo espiritual nosotros necesitamos esforzarnos al máximo. Lo que nosotros hagamos, esto va a ser nuestra elevación, va a ser de acuerdo a nuestro esfuerzo, exclusivamente. Pero en lo material, nosotros tenemos que hacer una parte. De acuerdo a nuestra fe en Hashem, nosotros hacemos nuestra parte y Hashem se ocupa de hacer el resto. Y esa parte que nosotros hacemos es una obligación que nosotros tenemos que hacer, pero no depende del éxito en el trabajo. Es lo que se llama, lo dijimos muchas veces, pero yo no quiero confundir, o no quiero de repente utilizar una palabra que no se entienda, esto es lo que se llama istadlut, hacer algo. Viene a ser como en un partido de fútbol el puntapié inicial. En el partido de fútbol dan el puntapié inicial y después se siguen matando entre ellos todos los 45 a los 90 minutos. Pero nosotros, para lograr nuestro sustento, nosotros solamente tenemos que dar el puntapié inicial. A veces ese puntapié es más largo o más corto, con más fuerza, con menos fuerza, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestra confianza en Hashem. A más confianza, el puntapié va a ser más pequeñito. A menos confianza, el puntapié va a tener que ser más grande. Pero cada uno tiene su medida, y no hay una objeción, no hay una queja contra nadie. De acuerdo a mi medida de fe, va a tener que ser mi esfuerzo para yo estar tranquilo de que estoy haciendo lo que corresponde. Si yo no tengo mucha confianza en que Hashem me trae el sustento, entonces voy a tener que trabajar mucho. Y no está en contra de nadie esto. No voy a decir, bueno, porque tú no crees mucho, y mira, el otro cree mucho, y entonces trabaja mucho menos, y gana igual que tú. Bueno, gana lo que Hashem le asignó a cada uno. Esto es lo que nosotros tenemos una cuota que Hashem nos asigna de acuerdo a nuestros méritos, de acuerdo a cómo usamos el dinero el año pasado. Hashem nos va a dar más o nos va a dar menos. Si lo usamos bien, si separamos nuestro diezmo, si dimos tzedakah, si hicimos las cosas que Hashem quiere que hagamos, entonces Hashem nos va a dar más, porque va a decir, esta persona administra bien mi dinero y le voy a dar más para que siga administrando. Pero si no lo utiliza bien, entonces Hashem puede ser que le corte un poco. Otro factor va a ser cómo él sirve a Hashem, cómo él busca a Hashem, cómo nos portamos con nuestros semejantes. Todo eso son factores que van a determinar cuál va a ser mi cuota, tanto más o tanto menos. Ahora, ¿qué pasa? De repente puede ser que yo diga, bueno, ¿sabes qué? En vez de trabajar 6 horas, voy a trabajar 23 horas y media. Y bueno, posiblemente gane más. Pero Hashem se va a ocupar de que el dinero que no es mío, que desaparezca. De muchas formas. Hashem tiene formas para lograr todo. Lo que no es mío no me va a quedar a mí. Bueno, ¿qué estábamos diciendo? Estábamos diciendo que en lo material tenemos que usar, en lo espiritual tenemos que usar todo nuestro esfuerzo, pero en lo material no. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que nosotros encontramos, todo lo que conseguimos y logramos en la Torá y en el temor a Hashem, depende exclusivamente de nuestro esfuerzo, de nuestro servicio a Hashem. Y en cambio, la ocupación del sustento, en eso no hay encontrar. Esto no depende en absoluto de nuestro esfuerzo. Nos cuenta aquí el Rav Biderman, nos cuenta un relato sobre una persona, un hombre justo que, ¿dónde vive? A ver, Mitoshabe, Eretz HaKodesh, vive aquí en la tierra de Israel, que se ocupa para su sustento de revisar tefilim y mezuzot. Ese era el trabajo de él. Revisa tefilim y mezuzot. Nosotros sabemos que los tefilim hay que revisarlos cada 7 años y las mezuzot hay que revisarlas cada 3 años y medio aproximadamente. Entonces este hombre se ocupaba de revisar
revisar todo esto, y en él se cumplía un pedido que hicieron hace muchos años, la Anshe Knesset Agedolá, los hombres de la Gran Asamblea, hicieron un pedido que a las personas que escriben Sefer Torah, que escriben Tefilín, que escriben Mesusot, de que no se enriquezcan, que no usen esto como un negocio, que esto lo hagan con una cosa, es algo espiritual. Bueno, necesitan el sustento, pero no enriquecerse, no cobrar precios exagerados. Por supuesto que los precios varían mucho de las Mesusot, de los Tefilín, de los Sefer Torah. Hay mucha variedad de precios, pero eso se debe exclusivamente a la dedicación del sofer, del escriba. ¿Por qué? Escuché el otro día que había un escriba que él decía que en una hora escribía un tefilín. Es algo imposible, imposible. Seguro, él, por supuesto, hace negocio. Entonces, ¿qué hace? Los vende muy baratos y vende muchísimos tefilín. Y de repente, el tefilín puede ser que sea kasher, puede ser que sea apto para decir bendición, pero por supuesto le falta todo el embellecimiento del precepto, todo el temor a Hashem que tiene que tener el sofer, toda la dedicación que tiene que tener. Un tefilín no se puede escribir en menos, la verdad, bueno, yo no soy sofer, no sé exactamente cuánto, pero yo sé que lleva más de un día escribir un tefilín. Entonces, más de un día o tal vez varios días. El pergamino que va dentro del tefilín tiene un precio bastante alto cuando está hecho con temor al cielo, cuando está hecho despacio, como debe ser. Ahora, ¿cómo puede ser, vamos a decir, esto hoy en día pasa por un control? Todos los sefarim, Sefer Torah, Tefilín, Mesusot, todo pasa por un control de computadora. La computadora descubre lugares sospechosos donde, o sea, pasa por un control de un sofer que se dedica a controlar, y además pasa por la computadora. ¿Qué pasa? El software que controla, él verifica que esté todo bien. Y verificó. Ahora pasa por la computadora y la computadora dice hay lugares sospechosos. El software que revisa vuelve a mirar esos lugares con más detalle para ver si hay algo. El tema es que así me han comentado varios escribas que el control de la computadora tiene una regulación de nivel de control. ¿Qué quiere decir? Que cuando el software tiene poco temor a Hashem, le ponen la escala de control más baja. Entonces pasa el control de la computadora, pero pasa un control de computadora que es un control muy básico y que tal vez con un control alto, este tefilín o esta mesuzá o sefer Torah tendría un montón de problemas que el control bajo no descubre. Es una cosa terrible que pasen estas cosas, pero normalmente por eso nosotros buscamos, cuando necesitamos un tefilín para nuestros hijos o para nosotros, cuando necesitamos un sefer Torah como lo que estamos haciendo, o cuando necesitamos una mesuzá para nuestra casa, buscamos que sea un sofer con temor al cielo. Un sofer con temor al cielo no hace un tefilín por hora, ni tampoco hace una mesuzá cada 5 minutos. La mesuzá también tiene su tiempo, lleva su tiempo escribirla, hay que revisarla y todo esto hay que hacerlo con temor al cielo porque son cosas sagradas. Es una responsabilidad muy grande el sofer que escribe algo sagrado y que eso algo sagrado se compra como algo sagrado también, y de repente engañar a la gente con estas cosas, hay que tener muy poco temor al cielo y hay que, no sé, la verdad que no sé cómo se puede pensar hacer una cosa así y engañarme a mí mismo y engañar a Shem también, lo hagan. Bueno, este hombre era un hombre con mucho temor al cielo, y así como está escrito, como los hombres de la Gran Asamblea, hace, no sé, como 2000 años, los que establecieron todas las oraciones, todas las bendiciones, ellos dijeron que el sofer no tiene que enriquecerse. Pero, por supuesto, él necesita el sustento para la familia. ¿Y cómo hacer? La situación en la familia no estaba
no estaba un poquito apretada. Por supuesto que él tiene fe, tiene confianza en nuestro Padre Celestial, que Él va a dar el pan a todas las creaciones. Y por consejo de su rabino, él viajaba al exterior de vez en cuando a Nueva York. ¿Para qué? Cuando llegaba el agua, llegaba al cuello, entonces viajaba para conseguir. El consejo del rabino, ¿cuál era? Que él vaya a Nueva York y que ahí, en determinado Betagneset, en Borough Park, me parece, él ponía una mesa donde, con las recomendaciones de los rabinos sobre su temor al cielo y sobre su exactitud para revisar Mezuzot y Tefilín, y entonces la gente le venía y le pedía. Por supuesto, en Estados Unidos los precios que se pagan son mayores a los que se pagan aquí en Israel por un servicio bueno de revisar una tefilín o un tefilín o una mezuzá, y entonces él, con su trabajo de unos cuantos días, él volvía a la casa con dinero suficiente para sustentar a la familia. De paso, esto lo hizo, en un año lo hizo 2 veces, cuenta aquí, y la tercera vez que viajó, él sabía que tenía que volver, o sea, estaba próximo al casamiento de un hijo, y necesitaba 14.000 shekalim, que había pedido prestado a un gemaj, a una institución de favores, de Gemilut Hasadim. Había pedido prestado y necesitaba devolver este importe. 14.000 shekalim aproximadamente son 14.000 shekalim, son aproximadamente un poco menos de $5.000. Bueno, por eso él llamó a la persona, a una persona, pidió un préstamo para pagar esa suma que debía, y le dijo que él iba a viajar y que a la vuelta del viaje, que eran no sé cuánto tiempo, 1 o 2 semanas, él pagaría su deuda. El amigo aceptó la propuesta y le dijo que apenas llegara, él iba a pagar lo que debía. Bueno, pero ¿qué pasó? Esta vez, esta tercera vez, por algún motivo, no consiguió absolutamente nada. Puso su mesita en el Betagneset con sus recomendaciones de que él era un buen sofer y que podía revisar las cosas, pero nadie le pidió cosas, apenas pudo pagarse el viaje y volvió a su casa con las manos vacías. Al otro día, que era la víspera de Shabbat, llamó a la persona que le había prestado el dinero, se disculpó y le dijo que no tuvo bendición en su trabajo, que volvió prácticamente con las manos vacías y que él esperaba que él pudiera alargarle un poco el plazo, aunque sea por 2 semanas, y tenía la esperanza de que podría devolverlo. Y el amigo aceptó. El amigo aceptó darle un poco más de plazo para poder pagar esa deuda. La costumbre de este hombre que, como dijimos, un sofer con mucho temor al cielo, a la salida de Shabbat, junto con sus amigos que tenían aproximadamente la misma edad de él, tenían una clase fija sobre el apartado de confianza del Jobat HaLevavot, un libro muy, pero muy importante, que es un libro de Musar, que habla sobre distintos temas y por supuesto habla sobre la fe y la confianza. Estos amigos, se juntaban todos los Motzai Shabbat, todas las salidas de Shabbat, para tener una clase sobre confianza en Hashem.
Y más, ¿por qué? Porque todos necesitaban. Todos estaban en una época, como dijimos, eran de edades similares, y todos estaban en la época en que estaban casando a sus hijos y que tenían deudas y gastos muy grandes, que llegaban hasta el cielo y un poco más. Y entonces, cada uno contaba a sus amigos de qué manera Hashem manejó en forma increíble algo que parecía imposible para llegar a buen término. De repente, esto fortalecía a los demás. Cuando uno escuchaba que este hombre tenía de repente casar a una hija y no tenía un centavo, y de repente la casó, esto fortalecía a todos. Yo puedo contarles en los dos casamientos, los últimos de las dos hijas, como algunas veces ya conté, pero bueno, podemos hacer un curso sobre eso y contarles específicamente cómo fue con cada una de ellas, algo increíble que yo todavía no lo creo cómo pasó, y bueno, y sigo ahí, todavía asombrado de cómo Hashem manejó las cosas sin, sin, sin nada, que hasta la primera vez que tuve este encuentro con mi futuro consuegro, que era la primera vez que yo tenía ahí, iba a hablar sobre las condiciones, sobre qué iba a poner cada uno, y yo no tenía un centavo, ni de dónde sacarlo, y de repente yo le dije, bueno, yo te firmo lo que quiero, te firmo lo que tú quieras, tú pídeme lo que quieras y yo voy a firmar. Y Hashem va a ayudar. Y me dijo, no, pero ¿cómo? Esto no es un juego, me dijo. Se enojó. Casi se rompe el compromiso. Porque el hombre se enojó, dijo, pensó que yo estaba jugando. Y le dije, no, le digo, si tú me pides, mira, si tú me pides que yo, como para casar a mi hija, yo aporte $100 o aporte $1.000.000, es lo mismo. Si Hashem no me quiere dar $100, tampoco me lo va a dar. Y si Hashem me quiere dar 1.000.000, me lo va a dar. Entonces, lo que tú quieras yo firmo, sin problema. Ahí se calmó un poquito, pero igual no quedó muy tranquilo del todo. Bueno, cada uno contaba sus historias de cómo se le reveló la supervisión particular a cada uno. Y esa semana, nuestro amigo, que había viajado a los Estados Unidos para conseguir dinero y devolver lo que había pedido prestado para la boda de su hijo, él dijo así, escuchen, por favor escuchen un hecho maravilloso de supervisión particular que sucedió conmigo. Viajé a los Estados Unidos porque y estuve en varias sinagogas, con una mesita para ofrecer el servicio de revisar Sefer Torah, Mezuzot y Tefilim, porque allá hay tanta gente va a las sinagogas y son gente que necesita de este servicio sagrado. ¿Y qué pasó? La gente busca, pregunta, muchos preguntaron a ver qué era lo que yo hacía, cuándo lo podía hacer, en qué momento, cuánto costaba, pero así como vinieron se fueron sin darme los tefilim, sin darme las mezuzot para revisar. Todos los que estaban escuchando estaban seguros de que en cualquier momento le iba a contar el milagro que sucedió el último día y vino lleno de dinero. Acá, regresó a casa lleno de dinero. Y entonces estaban todos tensos, estaban todos pendientes a ver cuál iba a ser el desenlace de este relato, hasta que él al final, ¿qué les dijo? Y al final volví sin un centavo. Y dijo con fe completa, ¿acaso el hecho de que yo haya vuelto, o que en muchos casos nosotros vemos que al final se resuelve todo, en este caso que al final nadie me compró, nadie me pidió nada, ¿acaso esto no es también supervisión particular? También, es supervisión particular.
sino que Akadosh Baruj Hu, él hizo su supervisión particular sobre mí para que, y decretó de que yo no vuelva con dinero, que vuelva sin un centavo. Esto es lo que Hashem decretó para mí. Enseguida, cuando terminó de hablar, se escuchó el sonido del teléfono. Y ¿quién era? Era el hijo de este hombre. El hijo que le contó que la persona con la que él le quedaba la deuda, que lo había llamado. El padre le contestó, pero estoy ahora en medio de la clase de Jobat Levavot sobre la confianza en Hashem. Cuando termine la clase, voy a hablar contigo. Y así sucedió. Terminó la clase, lo llamó el padre al hijo, y el hijo le contó que este hombre, el que le había alargado el plazo del préstamo, lo llamó el hijo. El papá se quedó helado. Dijo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si yo ya le expliqué que en 2 semanas le voy a pagar? Le pedí que me alargue el plazo, que ahora que se habrá arrepentido. Además, ¿por qué metió a mi hijo en el medio? Si mi hijo no tiene nada que ver con el préstamo. Yo ya hablé con él y estaba todo arreglado. Él aceptó. El hijo dice, solamente me dijo a mí, el hijo le contó al papá, solamente lo único que me dijo es que él perdonaba todo el préstamo. El padre se quedó helado. Él no trajo nada de Estados Unidos y de repente le perdonó todo el préstamo. Esto es lo que pasa muchas veces. Él fue a buscar el dinero a los Estados Unidos para devolver el préstamo y volvió sin nada. Así Hashem quiso. Esa es la prueba que le puso Hashem. Volvió sin nada. Pero la salvación venía por otro lado. El hombre al que le pidió alargar la deuda, estirarla, o sea, estirar el plazo, el hombre terminó perdonando la deuda y ahora no tuvo nada que pagar. Y esto es lo que dice Rabbi Shalom Shebadron, que una vez viajó a Londres a buscar dinero para una yeshiva o para un Talmud Torah y volvió de Londres sin nada. Pero mientras él viajaba a Londres, vino una persona de Brasil a Israel y puso el dinero que él tenía que poner, que él fue a buscar. El Hashon Ish le dijo, cuando tú vas a la derecha a buscar el dinero, y el dinero viene por la izquierda, pero viene solo, pero si tú no hubieras ido a la derecha a buscarlo, el dinero no vendría por la izquierda. Le dijo, yo tengo que agradecerte a ti, le dijo el Hashon Ish, que tú viajaste a Londres. Tú viajaste a Londres y el dinero vino de Brasil. Pero si tú no viajabas a Londres, el dinero no iba a venir. Lo mismo con este hombre. El hombre viajó a los Estados Unidos a buscar la plata que debía y la plata vino sola. No hacía falta que venga. Pero si él no hacía su parte de buscar, hacer la parte que le corresponde a él, cuando él hace su parte, Hashem hace la otra parte. Y eso pasa muchas veces, muchísimas veces, y nosotros no entendemos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Quién iba a imaginar que el dinero iba a venir por acá? Nadie lo iba a imaginar. Hashem no necesita consejos. Nosotros muchas veces le damos fórmulas a Hashem de cómo tiene que ayudarnos. Nosotros pensamos, decimos, a ver, las posibilidades son estas. Si pasa esto, y hace esto, y pasa esto, y nosotros queremos decirle a Hashem, mira, yo te puedo decir lo que va a pasar, y entonces, ¿cómo se va a resolver todo? Y no, de esa forma no se resuelve absolutamente nada. Hashem no necesita consejos, nosotros necesitamos consejos, hacer una parte y el resto lo hace Hashem. En todos los casos, en muchos casos lo vemos. Este hombre dio su clase sobre confianza, sobre supervisión particular. ¿Qué dijo? Fui a los Estados Unidos y no traje nada. ¿Por qué? Porque Hashem quiso esto. Esta fue la supervisión particular de Hashem. ¿Y para qué fue esto? Para que después aquí le perdonen la deuda. Eso seguramente lo habrá dicho en la clase la siguiente semana, porque él no quiso interrumpir la clase. Le dijo al hijo, mira, ahora estoy en clase. Cuando termine la clase te llamo.
terminó la clase, llamó y escuchó que qué quería, para qué le habló el hombre que había dado el préstamo, para qué le habló al hijo. No para mezclarlo en la deuda, sino para decirle que la deuda estaba cancelada y que ya no había nada más que pagar. Por eso, todo cuando está en contra, como dijimos al principio, cuando está en contra de todo pensamiento, ahí es cuanto más tenemos que creer. Y Hashem, si nosotros nos apoyamos en Él, entonces Hashem va a ser. Yo alguna vez conté, tenía un vecino en la Argentina. Él vivía en el primer piso, yo vivía en el segundo. Y yo iba a estudiar con él. Y yo en esa época yo no entendía nada. No entendía nada. Él me decía, estaba sentado en la mesa y me decía, yo le digo, Hashem, ocúpate de mis deudas, ocúpate de mis cosas y vivo tranquilo. Y el hombre vivía tranquilo y yo no entendía. Ahora lo entiendo. Baruch Hashem. Espero que todos lo entendamos, que todos podamos creer más, cada vez más, estar más cerca de Hashem y bueno, y que tengamos una buena semana, todo lo mejor y nos vemos, si Dios quiere, mañana con la clase de la familia judía.